Y vamos a pedir a nuestro Dios que hable a nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por concedernos este tiempo, Señor, dentro del programa del culto en el que podemos, Padre, meditar en la palabra. Señor, necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, afirmar, confirmar a través de tu palabra, Señor, nuestra fe. Lo que está escrito, lo que tú has dicho, Señor, para nosotros es suficiente. Pero para poder entenderlo necesitamos discernimiento, Señor, del cual te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé en esta tarde, Señor, y que podamos alcanzar a percibir que la voz que hablará a nuestros corazones será la del príncipe de los pastores. Así que habla a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les iba a decir tomen sus lugares como siempre, ¿verdad? Pero ya mi hermano me ganó el tomen sus lugares. Ok, tenemos algo bien interesante con respecto, hermanos, a lo que tenemos que entender como salvación, como amor, como gracia. Y la verdad, hermanos, es que Dios es tan majestuoso, tan indescriptible, que en su corazón hay lugar hasta para usted. Así de sencillo. Poder entender, hermanos, de qué se trata el amor, de qué se trata la gracia, en qué consistió la salvación, hermanos. Todo nos va a llevar englobado a una respuesta: Jesucristo. O sea, lastimosamente, hermanos, y apegados a un sistema religioso, determinado día del año la gente tiene que ir a asistir para que le pongan una marquita y mientras podemos seguir haciendo lo que queramos, salvo no comer carne el viernes. Entonces, bueno, eso está en la Biblia, hermanos. O sea, no creo. Yo veo a Jesús incluso en la cena, en la última cena, hermanos, estaban participando de la cena pascual y comieron cordero. O sea, no era una carne muy blanca que digamos, ¿verdad? Más allá, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Más allá de un sistema de prácticas religiosas. Lo que debemos entender, hermanos, ya que en este mes, en nuestro calendario, ciertamente en nuestro calendario, pues aparece una semana en la que podemos recordar, que no debiera ser solamente esa semana, pero podemos recordar, hermanos, lo que significó para Dios que usted y yo hoy nos digamos cristianos. Y no se trata, hermanos, de cumplir rigurosamente un sistema, sino de poder comprender lo que significa realmente que Jesús estuvo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y hace 8 días veíamos, hermanos, que en qué consistía precisamente en la primera de nuestras menciones del tema del mes, que era el amor. Un amor inigualable. Y nadie ha sido capaz de hacer eso, hermanos. Porque aunque suene bonito, suene bien romántico, suene de película, dígase usted, yo voy a poner mi vida por la de mi familia. Yo voy a poner la vida por la de mis hijos. ¿Y lo haríamos? Creo que sí. Pero mire lo que hizo Dios. Envió a su Hijo. Y creo que ahí es donde todos decimos no. Porque sinceramente, hermanos, yo soy padre. Terrenal, pero soy padre, ¿verdad? Y tengo 2 hijos que amo con todo mi corazón. Y yo no los entregaría para que un delincuente saliera libre. Sería más fácil si dijera, bueno, yo, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se enferman, yo creo que en nuestra mente ha pasado en nuestra oración desesperada, al ver su dolor, al ver sus lagrimitas, Señor, pues si alguien tiene que estar enfermo, me enfermo yo, pero que mi hijo sane. Y es común esa enfermedad, esa oración. Pero lo que hace Jesús, hermanos, es voltear a ver al Padre y decirle, sí, estoy de acuerdo con el plan para salvar al hombre. Y Dios mostró su amor, hermanos, un amor inigualable. El amor bíblico se explica en una palabra. ¿Se acuerda? Primera de Juan 4:8. Dios es amor. ¿Y cómo explicó Dios el amor? Con su Hijo Jesucristo. Por eso es que es un amor inigualable. Por mucho que queramos nosotros, hermanos, decir sí puedo, no es cierto. No es cierto, no lo alcanzaríamos, nadie lo puede hacer. Hermanos, ver que
cómo el Hijo de Dios está en el trono, decíamos, hermanos, recibiendo la gloria de los ángeles. Y de repente, hermanos, ese gran ser de la segunda persona de la Trinidad ahora está en un pesebre, en un establo, no en el trono de gloria, en un pesebre, donde están los animales, solo para alcanzar al hombre. ¿Sí se fijan cómo está increíble el amor de Dios? Y ahora, ¿sabe qué es la parte triste? Que la gente dice, la Navidad es del diablo. Ya quisiera el diablo hacerse carne. Jamás lo va a poder. No puede. No es del diablo. Es una obra del amor de Dios. Pero ahora, hermanos, nuestro tema es, ¿cuál es? Pero no me está preguntando, ¿verdad? Lo está afirmando. A ver, dígalo ahora con confirmar. Sí, ¿cuál es? Ándele pues. El amor, la gracia y la salvación. Un regalo inigualable. La gracia, hermanos, es un don, pero no es un don cualquiera, no es un regalo cualquiera. ¿En qué consiste la gracia, mis hermanos? En que es un regalo, pero con una peculiaridad. ¿Cuál? Que no lo merecemos. Que no lo merecemos. El amor de Dios fue así, hermanos. El regalo que Dios nos da es inigualable. Por eso se llama gracia. El amor fue mostrado en la cruz a través de Cristo. Pero pregúntese esto: ¿qué fue lo que hice como para ser digno de que Jesús estuviera en la cruz por mí? ¿Qué hice para que Dios me ame? ¿Qué logré para ganar la misericordia de Dios? Y si nos vamos a ese tipo de preguntas, a este punto, mis hermanos, pregúntese esto, porque todo lo que Dios nos da son bendiciones. ¿Qué hice para ser digno de estar en esta iglesia? ¿Qué hice para que Dios me bendijera con mi familia? Y se va a dar cuenta, hermano, que en ninguna de todas las cosas destaca nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, nuestra belleza, ¿verdad? Bueno, las mujeres, mis hermanas, todas son bellas. Los hombres, me decía mi mamá, todos los hombres son feos, ¿verdad? Pero pueden ser caballeros, pueden ser gallardos, y ahí es donde uno, aquí es donde ya le entro, ¿verdad? Porque así como que guapo, no creo, ¿verdad? Pero puedes ganar el corazón de una dama siendo un auténtico hombre. Caray. Así que ahí es donde empezamos a trabajar, hermanos. No nos logramos. Dios fue bueno, hermanos, y Jesús estuvo en la cruz por usted. Dios es bueno, y usted es parte de la iglesia porque Dios es bueno. Pero esto es tan interesante, hermanos. Por lo menos Santiago nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, desciende de Dios. De ahí en fuera, hermanos, no existe ni perfección, ni bondad, ni buena dádiva. Pero nuestro pasaje es interesante, hermanos. Pablo le escribe una carta a la iglesia en Éfeso. Y recordemos, hermanos, algo que hacemos y que hemos aprendido en la escuela dominical, hermanos, es que tenemos que entender todo el contexto del escrito para poder conocer lo que dice un versículo. De lo contrario, nos convertiríamos, hermanos, en que solamente estamos sacando un pretexto. Bueno, ¿qué pasó en Éfeso, hermanos? Era una iglesia hermosa, pero que se empezó a desviar un poco. Y empezaron a considerar otras cosas, hermanos, y perder de vista la prioridad en Jesucristo. Además de que su trasfondo era un poquito curioso. Usted se acordará en el libro de Hechos, que cuando Pablo llega, había prácticas en Éfeso muy marcadas. Y por lo menos había dos prácticas en Éfeso muy marcadas. Una era la idolatría. ¿Se acuerdan que empezó Demetrio a gritar, ¡viva Diana de los Efesios! ¿Por qué? Porque empezaron los cristianos a predicar. Y su negocio, literalmente dice, empezó a bajar. Demetrio, el platero, se dedicaba a hacer nichitos, cajitas, para que pudieran poner sus estatuitas de su divinidad. Y entonces, cuando la gente comienza a conocer de Jesucristo, su negocio se viene para abajo y se revela. Ahora, otra práctica que tenían mucho, hermanos, era el ocultismo. Había hechicería y había brujería ahí.
Aunque era una ciudad con influencia griega, una ciudad griega, había prácticas de esa índole, al punto, hermanos, que los que se empezaron a convertir a Jesucristo, dice Hechos, que empezaron a quemar sus libros de brujería, empezaron a quemar sus libros de hechicería, porque era una práctica común. Ahora entonces nos damos cuenta que la iglesia sí necesitaba escuchar un refuerzo acerca del logro obtenido por Jesucristo y solo por su victoria, sin alardear de lo que yo haya hecho. Y entonces comienza a hablar, hermanos, de esta forma: porque por gracia sois salvos. Número uno, hermanos, el gran corazón de Dios. ¿Qué nos muestra acerca de este regalo inigualable? El gran corazón de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos. Esta parte es hermosa, hermanos. Este versículo, nada más con esa primer frase, es suficiente. Porque nos habla del amor inigualable de Dios. Y nos habla, hermanos, de nuestra condición. La gracia es un regalo inmerecido. Así que Dios ha decidido amarnos por pura gracia. No lo engañen, hermano, no es usted una buena persona. No se ofenda, siento decirle, pero eso dice la Biblia. Si no fuera gracia, si no realmente sería un esfuerzo. A ver, hermano, ¿quién de aquí ya se ganó la salvación? ¿Quién de aquí? Bueno, no son méritos. Hermanos, la salvación costó la vida del Hijo de Dios. Y la iglesia tiene que tener presente que la salvación vino, hermanos, de una forma increíble. Dios decidió amarnos cuando nosotros le dimos la espalda. Dios decidió buscarnos cuando el hombre no quería nada con Dios. Dios entregó a su Hijo a la cruz, aun cuando la gente prefiere una religión en lugar de una relación con Él. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que todavía estamos vivos, dando Dios oportunidad al que no ha creído en Él. Así de bueno es Dios. O sea, imagínense que se hubiera acabado el mundo antes de que usted fuera cristiano. Ahí es donde decimos, ay Dios, de veras que tienes gracia para conmigo. Dios lo esperó a usted. Dios está esperando a alguien más. Y ese alguien más, ¿quién cree que le va a llevar el evangelio a ese alguien más? ¿Quién? Esta es la respuesta que nos da nuestra hermana. Pero vamos a decirlo todos. ¿Sí lo oyó la respuesta? ¿Quién le va a llevar el mensaje a la persona que necesita escuchar salvación? Yo. Esa es la parte importante. Y ojo, no nos confundamos, hermanos. La salvación no consiste en ven, te invito a mi iglesia y ya entraste y te quedas. Voy por otro. O sea, no estamos aquí acumulando vidas. Nada más no es guardería. Ahí se los encargo, hermanos diáconos, hermanas de la femenil, pastor, ya lo traje, ahí se arreglan ustedes. No se trata de eso. ¿Quién lo invitó? Yo. ¿Quién le debe dar seguimiento? Yo. ¿Quién le va a enseñar a leer la Biblia? Yo. ¿Quién le va a enseñar a amar a Dios? Yo. ¿Quién le va a enseñar a participar en la iglesia? Ahí también dice yo, Ahí es donde entra también el yo. O sea, no nada más decirle, mira, y el hermano es el ministro, la hermana también tiene cargos ahí. Si tienes duda, te acercas con ellos. Porque el nuevo va a llegar y va a decir, pues aquí nadie hace nada, ¿verdad? Nada más los que están al frente. Y no es así, porque usted es responsable de la misma forma que yo por esta iglesia. Así que cuando Pablo le dice a los efesios esto, les está diciendo, recuerden que aunque son de la iglesia, no lo merecen. Entonces, con mayor razón, hermanos, implica una entrega mayor a la vida cristiana, a la fidelidad, porque fue su gracia la que nos permite estar aquí. Así de sencillo, hermanos. Tengo que entender mi corazón, amar doblemente a Dios, porque no merezco el amor de Dios. Amar doblemente a Dios, porque Él me amó primero. Amar doblemente a Dios, porque Él sí dio a su Hijo en la cruz. Por mi culpa.
Así que no puedo jugar a ser cristiano, a que hoy sí, hoy es domingo, hoy estoy en santidad, ¿verdad? Hoy voy al culto, voy a ir contento, pero entre semana usted también es cristiano. Entre semana, hermanos, usted se topa con no creyentes. A ver, mirémonos aquí, ¿a quién le voy a decir, hermano, Cristo te ama? Porque ya estamos convencidos de eso. ¿A quién le va a decir, Cristo te ama, necesitas arrepentirte? A los que están allá afuera. Y ahí es donde usted comienza a trabajar su vida cristiana también. Porque de lunes a sábado, hermanos, también se vive la vida cristiana. Y recordemos, hermanos, hablábamos incluso hace 8 días acerca del valor de poder predicar y evangelizar, comenzando en nuestra casa. Comenzando en nuestra casa. Pablo dice de una forma hermosa, porque por gracia sois salvos. La salvación que tienen, de verdad, fue Dios otorgándola. Fue Dios. La clave, hermanos, para entender cómo es que el plan de Dios es para todos, nos la da Juan 3:16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de Dios para salvación, ¿a quién incluía? A todos. Gente trabajadora como gente sin trabajo. Gente de familia como a la gente sin hogar. Y algo peor, o algo más drástico, a la gente honesta como al ladrón. A la gente que trabaja como aquel que roba o mata. Porque cuando Jesús estaba en la cruz también estaba pensando en ellos, para darles oportunidad de salvación. Entonces no estamos haciendo una diferencia entre buenos y malos, porque la noticia es que no hay gente buena. Hay un dicho, hermanos, la verdad yo también lo pensaba y preguntaba cuando venían crisis y tribulaciones a mi vida. ¿Por qué Dios permite que cosas malas le pasen a gente buena? ¿Por qué permite Dios eso? Hermanos, si cuando me di cuenta de lo falso de ese pensamiento, dejé de examinar y preguntarle a Dios. Porque la respuesta, hermanos, es que eso no existe. ¿Por qué cosas malas le pasan a gente buena? Solo pasó una vez en la historia, a Jesucristo. De ahí en fuera, hermanos, no hay gente buena. No se ofenda, pero así lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que entender que la gracia de Dios, hermanos, Él provee la salvación y Él provee al Salvador. Número 2, seguimos leyendo, dice, porque por gracia sois salvos, y dice, por medio de la fe. Hasta ahí nada más. Tenemos entonces en el regalo inigualable el plan perfecto de Dios. Él provee la gracia, Él provee al Salvador, pero nos da la oportunidad de decidir. Y entonces entra esta segunda parte. La gracia viene de Dios. La fe, hermanos, es el ejercicio de nosotros de esa convicción. La produce el Espíritu Santo en aquel que ha decidido por Cristo. Pero eso es el trabajo nuestro. Usted decide creer en Dios o no. ¿Y de qué manera va a creer en Dios, hermanos? Yo no sé cómo sea su corazón. Tal vez usted diga, yo necesito aprender más. Bueno, tenemos a un Tomás entre los apóstoles, que a pesar del testimonio de todos, él decía, yo no puedo creer. Me cuesta trabajo creer que Jesús resucitó. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Se dio la vuelta y dijo, pues tú ya no eres de los cuates, ¿verdad? No. Aparece y le dice, aquí está la prueba a Tomás. Y Tomás no hizo lo que había dicho. Digo, voy a meter mi dedo en la herida de su mano y voy a meter mi mano en su herida, en su costado, a ver si de veras. Y cuando aparece, ¿verdad? Solo cayó adorando, porque no pudo. Hermanos, algunos de nosotros tal vez necesitemos un quebrantamiento mayor que otros. Algunos somos más llorones que otros, algunos somos más serios que otros. ¿Y sabe qué? Dios sabe de qué manera quebrantar el corazón para que usted y yo caigamos de rodillas diciendo lo que dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Pero Dios nos va a dar esa oportunidad. Ahora dice aquí por medio de la fe.
La gracia de Dios fue para todos. Mandó a Jesús para que el mundo pudiera creer. Pero este pasaje es bien clave para entender que la misericordia de Dios es para todos, hermanos. Pero la bendición es solo para los que creen. ¿Sí se da cuenta de eso? Lo hemos dicho muchas veces, hermanos. Por la misericordia de Jehová, dice Jeremías, no hemos sido consumidos. Y habla de todos. Pero aquí dice, hermanos, que los que tienen fe son los que alcanzan salvación. Aunque Jesús estuvo en la cruz por todo el mundo, solo el que cree tiene salvación. No solo los bautistas, no solo los evangélicos, hermanos, no, el que tiene fe. ¿Qué necesito entonces hacer para poder entender este regalo inigualable? Creer. Hermanos, y esta es la parte curiosa, no nos engañemos. Hermanos, ya cuando confrontamos a la iglesia con esto, es complicado, porque tenemos que admitir, hermanos, que no hemos honrado esa fe. Porque la vida cristiana, hermanos, la hemos doblado. Así dice, vida cristiana, y la hemos tomado con ambas manos, y la hemos doblado hasta forjar mi voluntad por encima de lo que dice Dios. Porque Dios dice en Hebreos, no dejando de congregarnos. Pero con que vaya a un culto a la semana es suficiente. ¿Se da cuenta cómo ya doblamos la vida cristiana? Cuando abro la Biblia entre semana, hermanos, o no la abro, usted nuevamente está forjando su vida y no es así. Dios nos entregó una línea hermosa para caminar en comunión, en dignidad, en bendición, en seguridad. Pero al torcerla, hermanos, nosotros estamos restando y modificando. ¿Y sabe qué? Dios va a permitir que nuestras decisiones nos alcancen. Y no es malo. Usted y yo solo vamos a recibir lo que hemos estado buscando. Y solo recuerde, hermanos, obediencia a medias es desobediencia. Entonces sí nos damos cuenta, hermanos, que el regalo tan grande que nos dio Dios no lo estamos valorando como se debe. Hemos fallado en ese punto. Por la fe en Jesucristo, en lo que hizo Él, hermanos, Él es la clave para entender el objetivo de decir, voy a recordar el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Si al final voy a vivir como yo quiera. Así que por eso entendemos que Pablo le dice a la iglesia, tienes que entender y no puedes olvidar. No puedes olvidar que tu salvación es por gracia, que el ejercicio de tu fe te llevará a entender por qué es tan importante confiar, pero también obedecer lo que dice Dios. Y número 3, mire cómo termina esto. Dice todo el pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué nos enseña además el regalo inigualable? Bueno, nos muestra el gran corazón de Dios, nos muestra el plan perfecto de Dios, pero también nos muestra que salvo solo soy por su gracia. No le agreguemos más, no crean ni nos justifiquemos. Fíjense que un engaño bien grande que tenemos los cristianos es el decir, pero estoy bien con Dios. Ese es un dicho, hermanos, que ha contaminado la mediocridad en la vida cristiana. Ese es un dicho que ha justificado al flojo espiritual. Ese es un dicho, hermanos, que ha engrandecido nuestra soberbia. Pero estoy bien con Dios. Hay gente que así me dice, hermano, no lo hemos visto el domingo, pero estoy bien con Dios, pastor. O sea, me suena hasta ridículo. A veces, hermanos, hasta para orar, fíjense bien en esto. En nuestra oración, que suena cristianamente bondadosa, decimos, Señor, bendice a los hermanos que no están presentes aquí. Hay solamente 2 razones realmente por las cuales yo digo, no hay problema. Una, precisamente porque es la única forma del sustento en casa, su trabajo. Y segundo, por alguna enfermedad o condición física. Lo demás. Y el mandamiento, hermanos, 4º mandamiento del decálogo, ¿se lo sabe? 6 días trabajarás, pero el 7º es del Señor. Ese es el mandamiento.
Ahora, ¿sabe qué es lo interesante en esto? Que pedirle a Dios, Señor, bendice a los que están desobedeciendo el cuarto mandamiento. ¿Cómo suena eso? Señor, bendice a aquellos que tienen un plan mayor que tu bendición. Discúlpeme, hermanos, pero yo no puedo orar así. Y lo amo en el Señor. Pero cuando no lo veo aquí, le pido a Dios, redargúyelos. Me han oído orar a las 9:45 y frustra sus planes, Señor. Porque lo que necesitan es bendición, no diversión. Y eso solo se obtiene obedeciendo a Dios. Le amo en el Señor, no se ofenda. Pero le abro, esa es mi oración. Yo no puedo decirle a Dios, Señor, apresura los pasos de los que vienen en camino. Porque usted sabe que el culto empieza a las 12. Y a las 12 el Señor ya está aquí esperando ser glorificado por aquellos que tienen gratitud en su corazón. Porque Dios sabe que el culto, aún con uno, hermanos, si les comparto esto aquí, gracias a Dios, no. Pero a mí sí me ha tocado iniciar un culto de adoración, solo yo al frente y mi papá sentado ahí. Son las 12, vamos a empezar el culto. Y los demás hermanos irán llegando, pero el Señor ya está aquí y es digno de que su pueblo lo adore. Pero nosotros, hermanos, no alcanzamos a comprender. Nuestras obras, hermanos, no nos abren camino a nada. Por eso dice, no es por obras. Nuestras obras son el fruto de un corazón que ha entendido la gracia, que ha entendido la fe y que hoy puede decir, soy salvo solo por ese regalo inigualable. Y como tal, no puedo estar jugando con la vida cristiana. O soy cristiano o no soy cristiano. No existe un término medio. A los que pretenden estar en ese término medio se les llama tibios. Y Dios tiene una actitud para los tibios. ¿Cuál es? Le dan asco a Dios. Así de sencillo. Entonces podemos entender lo que hemos visto a lo largo de este mes. Hermanos, tenemos un amor inigualable. Es el amor de Dios. Caminemos honrando el amor de Dios. Y hoy nos habla de la gracia. Un regalo inigualable. No vivamos pisoteando ni desvirtuando las misericordias, bendiciones, el regalo de Dios para nosotros, tratando de forzar la vida cristiana a lo que no es. Así que sí podemos pensar, hermanos, en tener al final del mes será la llamada Semana Santa. Pero váyase pensando en esto. La vida cristiana no es una vez a la semana. No es una vez al año, no es una vez al mes. Martes, jueves, viernes, bueno, lunes también, martes. Lunes no lo mencionó, ¿verdad? Entonces no. Todos los días se vive la vida cristiana. Todos los días somos partícipes de la gracia y la misericordia de Dios. Pero tenemos que aprender a honrarlo, a vivirlo, hermanos. Si usted es cristiano, honre ese término. Quiero ser, hermano, hermana, quiero ser diferente. Valorar un regalo que no merezco. Y si usted está agradecido con Dios, póngase de pie. Vamos a hacer oración. Si no, quédese sentado, no hay problema. Pero si Dios ha sido bueno, póngase de pie. Bajemos nuestro rostro, hermanos. Vamos a hablar con Dios. Señor, te pedimos perdón. Porque nuestra vida cristiana se ha visto corta ante el propósito que tú tienes para nosotros. Nos hemos atrevido a modificarlo, Señor, con fines egoístas. Pero hoy entendemos lo magnífico, lo excelso y lo sublime que implica esta preciosa palabra. Gracia. Señor, al ponernos de pie,
y venir contigo y orar y hablar. Reconocemos, Señor, tu divinidad, tu soberanía. Tú eres Dios. Nosotros estamos en necesidad. Por eso estamos aquí. Porque te necesitamos. Y de manera personal cada uno de nosotros oramos, Señor, te necesito. Señor, mi esposa te necesita. Señor, mis hijos te necesitan. Señor, sé propicio a nosotros, porque no somos dignos, pero apelamos a lo que Pablo escribe. Por tu gracia, por la fe en Cristo Jesús, podemos alcanzar ese regalo inigualable. Así que, mi Dios, aquí estamos. Transfórmanos, quebrántanos. Es más, Señor, humíllanos ante tu gran gloria, haciéndonos reconocer y entender, más allá de una simple religión, necesito una relación contigo, pero una relación genuina, en la que yo sepa que voy caminando con el Padre Celestial por las calles. Una relación en la que yo sepa que puedo alabarte en mi casa, con mi familia. Una relación que valore la gracia inigualable, hablándole a los demás, que también para ellos está ese regalo. Así que, Señor, por eso iniciábamos pidiéndote perdón, pero terminamos dándote las gracias, Señor, por tu palabra de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, que Dios les bendiga.